en pantalla y en vivo para todo el Ecuador. Gracias, Virgilio, por estar siempre con nosotros, dándote este tiempo para precisamente aclararnos o escucharlos a ustedes precisamente sobre lo que ocurre. Entonces, directo, Virgilio, ¿bueno o malo la muerte cruzada? Ilegal, Okay. Inconstitucional, como todo lo que hace el presidente Guillermo Lasso. Es ilegal. No es que el presidente de la República puede inventarse motivos para decretar la muerte cruzada. Esos están establecidos en la Constitución, en el artículo 148. Pero además, como es tan inepto, como es un presidente que ni siquiera tiene la posibilidad de leer lo que le preparan, justifica y los considerandos haría pensar que va a decretar la muerte cruzada, va a pedir muerte cruzada, claro, porque hay interferencia en el plan de gobierno, y después termina señalando que lo hace porque hay grave crisis política y conmoción interna. Es que es inaudito, es que el gobierno se empeña en ser un constante meme en la historia nacional. El gobierno se empeña en que de la tragedia que es el Ecuador, por lo menos nos riamos de lo absurdo de sus decisiones. Esta es la realidad. Un presidente incompetente, inepto, que cuando toma un decreto, que es la primera vez también que se aplica desde la vigencia de la Constitución del 2008, fundamenta, ¿sí? Fundamenta que va a hacerlo por obstrucción a su plan de gobierno y finalmente termina haciéndolo por grave crisis política y conmoción interna. Es decir, está mal planteado. Es que no está fundamentado. Okay. Eso es lo central. Todos los actos del poder público tienen que ser fundamentados. Y cuando hace esto el presidente de la República, lo que le está haciendo es que no hay el suficiente fundamento para poder establecer el decreto por la causal que él invoca. Ahora, Nelson, vamos a ser en esto nosotros muy claros. Nosotros vamos a ser muy claros. Lo hemos dicho desde el día de ayer. Es ilegal, es inconstitucional. Sin embargo, nosotros no podemos ser incoherentes, no podemos ser inconsecuentes con lo que hemos planteado siempre. En el 2019, cuando yo planteé que en ese momento de crisis política era fundamental convocar a muerte cruzada, por esas declaraciones me enjuiciaron, me apresaron, me persiguieron por el delito de rebelión, ¿sí? De tal manera que nosotros no podemos ser incoherentes, y eso los hemos dicho ayer también. Les hemos dicho a las otras fuerzas de la mayoría. Nosotros siempre hemos señalado que en momentos de crisis es fundamental que el pueblo pueda resolver. Entonces, lo que decimos es muy claro: es ilegal, es inconstitucional, está mal fundamentado, no tiene los argumentos para hacerlo. Sin embargo, como nosotros hemos señalado que en un momento de crisis es el pueblo el que tiene que decidir, le decimos también al presidente Guillermo Lasso: no tememos a la muerte cruzada, y si es que ese es el escenario, en ese escenario también vamos a disputar. Y hoy más que nunca, el presidente Guillermo Lasso, que parece que es lo que le enfadó esta aseveración constante que le hacía la legisladora Viviana Veloz de presidente saliente, y sin embargo hoy literalmente es un presidente saliente. Claro, de hecho, es un presidente saliente. De hecho, es un presidente acabado, porque así hubiese librado el juicio o así hubiese salido, no quedaba nada del país porque estaba totalmente repartido. Virgilio, una cosa que es importante, porque la gente, aunque tú lo estás aclarando, pero es importante aclararlo un poquito más, porque es cierto, ¿en qué momento sí se configuró la muerte cruzada? Incluso en el año pasado, creo que fue, en el paro de los 18 días, que UNES pedía, pero era porque estaba convulsionado la gente en las calles. En esta ocasión no. Pero sin embargo es lo que siempre han pedido. Esta aclaración sería importante porque de pronto mencionan, bueno, ¿por qué ahora es inconstitucional si siempre lo han pedido? Entonces, para aclarar ese punto un poquito más en específico. A ver, y para esto voy incluso a utilizar lo que han sido ya dictámenes de la propia Corte Constitucional, Nelson. ¿Qué es lo que dice el artículo 148 para los ciudadanos, ciudadanas, amigos, amigas que tienen la bondad de seguirnos? El artículo 148 es la capacidad que tiene el presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional. Claro. ¿Cuáles son las causales? Existen 3 causales. La primera es porque la Asamblea Nacional interfiere en otras funciones del Estado. Para que se pueda aplicar esta causal tiene que haber un dictamen, un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional. Es decir,
Primero tiene que la Corte Constitucional decir, sí, la Asamblea interfirió en otras funciones del Estado y por ende, sí, cabe la muerte cruzada desde el presidente de la República, cabe la disolución de la Asamblea. Segundo, por grave crisis política y conmoción interna. Entonces, esta es una otra causal. Esta es la que el presidente, en este momento, es la que el presidente está aplicando, aunque él fundamenta por la interferencia del plan de funciones. Claro. Sin embargo, al momento de decretar, de hacerlo con el decreto 741, lo hace con esto. Y ya la Corte Constitucional, para no decirte con mis palabras, Nelson, sino lo que la Corte Constitucional ha dicho en julio del 2019, de igual manera lo ha reiterado también la Corte Constitucional en diciembre del 2021 e incluso en marzo del 2022, la Corte ha dicho que se habla de conmoción, de grave crisis política y conmoción interna cuando hay los siguientes elementos. Ha dicho, en primer lugar, la conmoción interna implica la real ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten gravemente en contra de la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía. Okay. Hagamos un paréntesis. Okay. ¿Sí? Hagamos un paréntesis. El día que el presidente concurre a la Asamblea, nos habla de un país absolutamente estable, de un país maravilloso. Exacto, de un país que solo existe en su gabinete, en su mente y en su gabinete. ¿Y cómo al otro día, en cambio, nos señala o con esto puede pensar que hay inestabilidad, que hay una situación de conmoción social, que mira lo que dice aquí, que haga imposible la convivencia normal de la ciudadanía? Y en segundo lugar, es importante eso que ya ha dicho la Corte Constitucional, esta Corte Constitucional, los hechos que configuran la situación de grave conmoción interna deben generar una considerable alarma social. Estos hechos de manera frecuente suelen ser reportados por los medios de comunicación. Okay. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A que exista una situación de convulsión política social en el país que genere alarma, como la que existió en octubre del 2019, como la que existió en junio del año 22. También 2020, 22, perdón, sí. Que exista situaciones así. Ahí, efectivamente, había hechos que se reportaban por parte de los medios de comunicación, que había una situación de conflictividad social muy fuerte, muy grande. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Sí? Que efectivamente hay un país indignado, eso no vamos a poder negar. Claro que sí. Y yo no voy a decir ahora que no, que hay un país de tranquilidad, no, hay un país indignado, hay un país que está, digamos, silenciosamente indignado, un país silenciosamente molesto, porque eso se refleja en las encuestas. Pues cuando a la gente le preguntan, ¿sí?, ¿cuántos le creen a Guillermo Lasso? 9 de cada 10 ecuatorianos no le creen. Totalmente. ¿Cuántos apoyan a Guillermo Lasso? 87% de ecuatorianos no le apoyan. Hay un país que está molesto, hay un país que está fuertemente cohesionado, diría yo, más bien en contra del presidente Guillermo Lasso. Claro. Pero eso no se ha expresado aún en una situación de conmoción, de conflictividad social que se expresa en las calles. Claro, Virgilio, no hay esto que está planteando el presidente. Claro, pero entonces...